¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas. Desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. La capacitación del día de hoy va a ser sobre dispositivos de detección de arcos eléctricos de la familia Acti-9. Y para eso vamos a arrancar mencionando qué es lo que pasa hoy en las instalaciones eléctricas y qué es lo que nos informan las estadísticas en cuanto a siniestros, en cuanto a problemas que surgen en las instalaciones debido a diferentes causas raíces y diferentes tipos, ¿no? Entonces podemos decir que de la cantidad de problemas o incidentes que hay en una instalación eléctrica, casi el 64% termina dándose debido a tipos de incendios, ¿no? Como ven, también puede ser debido a, pueden ser inundaciones, pueden ser pérdidas no técnicas, bueno, o distintos problemas dentro de una instalación. Pero cuando discriminamos tal vez eh, dentro de ese 64% de incendios, cuál es su origen, cuál es su causa raíz, qué los genera, vemos que el 34% de estos problemas es debido a una falla eléctrica o un accidente eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí nos denota que la electricidad tiene un peso específico muy alto en lo que es la continuidad de servicio de una instalación y en cuanto a garantizar una operación segura y libre de riesgo. Por otro lado, hay otros tipos de causas que pueden generar incendios, pero principalmente es importante destacar que los efectos eléctricos tienen un peso específico en cuanto a este accidente dentro de las instalaciones. Y es ahí donde el detector de arco cumple un rol fundamental. Para aquellos que no lo conocen, el detector de arco eléctrico es un equipo, un producto que permite justamente detectar arcos eléctricos y contribuir de esta forma a la protección de las instalaciones. Este equipo vamos a ver que tiene una respuesta sumamente rápida, que se encuentra probado y testeado con múltiples tipos de cargas y adicionalmente su uso está recomendado y es de carácter obligatorio para determinados tipos de instalaciones según la IEC 60364, es decir, el Comité Eléctrico Internacional. Habiendo presentado para qué sirve este detector de arco, tenemos que hacer un zoom o un detenimiento en qué es una falla de arco eléctrico. ¿Cómo se produce este arco eléctrico? Este arco eléctrico se produce debido a el desgaste, el daño en el aislamiento del conductor, el desgaste prematuro, el desgaste por tiempo, o puede ser por factores externos, lo cual genera un daño en el aislamiento de forma tal que al circularse un arco para garantizar la continuidad de suministro y reiterarse este método,
termina generando la carbonización de esos contactos y obviamente un aumento o un incremento de temperatura que al manifestarse de forma sostenida termina generando un incendio. Acá podemos ver algunos tipos de causantes o formas por las cuales se puede generar un arco eléctrico y podemos ver que puede ser debido a la inserción de una ficha macho con un conector hembra, una conexión obviamente incorrecta o defectuosa. Puede ser también debido al el uso de prolongadores o zapatillas o tomas múltiples de una forma errónea también, debido a roedores, u también puede ser debido a tendidos de los conductores de forma incorrecta, no llevándolos a través de una canalización o cumpliendo inclusive con las recomendaciones del fabricante en cuanto al tendido del conductor. Si hacemos un zoom o un detalle de las instalaciones eléctricas referido a cuando es obligatorio, cuando se recomienda este tipo de equipamiento en instalaciones, vemos que la IEC nos recomienda determinados lugares. Por ejemplo, alojamientos para dormir o hoteles o viviendas, también lo que son lugares con materiales de construcción inflamables, ¿no? A veces hoy en día las soluciones de Durlock u otras soluciones con de tipo steel frame o similares aceleran los tiempos de construcción, pero bueno, traen nuevos desafíos en cuanto a las instalaciones, estructuras que sean de gran altura o también de almacenamiento de materiales que sean inflamables. Y por último, lugares en cuanto a que la reposición de ese lugar tenga un valor histórico, un patrimonio difícil de reponer, ¿no? Estos son todos los distintos lugares o puntos de ubicación que nos recomienda la IEC en cuanto al uso de este equipamiento para garantizar la seguridad en las instalaciones. Y si vamos, antes veíamos cuáles son las causas o debido a qué se puede generar un arco, si hacemos un foco ahora en cómo se genera el arco eléctrico, lo que sucede es lo siguiente, es un efecto cíclico, como hablábamos antes, en donde debido al desgaste, al daño, a la degradación del aislamiento del conductor, y se genera la carbonización de los contactos, producto de, al principio, pequeños arcos eléctricos que no son estables, sino que son transitorios, pero que se mantienen de forma continua debido a que cada vez aumenta más la superficie dañada del aislamiento y el arco es el que mantiene de alguna forma la conducción de la corriente. Este efecto se mantiene a lo largo de un tiempo. Esto es importante destacarlo porque uno dice, bueno, instalo esta protección y automáticamente la voy a ver puesta en marcha o puesta en acción actuando. Bueno, esto no es tan así, sino que acompaña esta protección toda la instalación, con lo cual vamos a ver su efecto, pero no de forma súper rápida, ¿no? Sino que lo vamos a ir viendo a medida que la instalación vaya envejeciéndose o tenga, en el caso de instalarlo en una instalación que ya tenga varios años de vida útil, bueno, distintas características. Si el efecto se prolonga a lo largo del tiempo, estos arcos terminan generando un aumento, un calentamiento de temperatura que termina desencadenando en un incendio. Ahí ya el efecto es irreversible y en el caso de no haber tenido una protección que actuara a medida de que se iban sucediendo estos arcos eléctricos, bueno, el efecto, nada, solamente deviene en un incendio. Y algo muy, pero muy importante cuando hablamos de los detectores de arco eléctrico y su sinergia con las distintas protecciones que uno puede tener en el tablero, es enmarcar en
¿por qué yo debo incorporar un detector de arco eléctrico teniendo otras protecciones en el tablero? Bueno, lo importante acá es entender que la protección propia de arco eléctrico es única y exclusivamente este dispositivo, ¿no? El detector de arco eléctrico. El interruptor termomagnético, como todos sabemos, tiene la función de proteger frente a sobrecargas y cortocircuitos, o el interruptor diferencial tiene la función de proteger frente a contactos directos e indirectos. Si hacemos un zoom en cómo es la respuesta de un interruptor termomagnético frente a una falla de arco, vamos a entender por qué el mismo no tiene un umbral garantizado de protección. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona un interruptor termomagnético frente a un arco eléctrico y por qué el mismo no es el equipo eh, destinado a su protección. Acá lo que tenemos es una gráfica de tiempo función de corriente y vemos dos efectos, ¿no? En los cuales se manifiesta una curva de arco serie y una curva de arco paralelo. Ahora vamos a ver más adelante los distintos tipos de arco. Pero sí podemos ya a priori visualizar que para un interruptor de 16 amperes, no importa sea la curva tipo B, C o D, tiene distintos umbrales de actuación, ¿no? Será de 3 a 5 veces, de 5 a 10 veces, de 10 a 14 veces su corriente nominal. En el caso de estar en la presencia de un arco serie, como vemos ahí, la curva está modelada en función del ensayo que se realiza al producto AFDD que responde a la norma IS 62606. Vemos que a lo largo de todo el efecto, o no importa el valor que tome el arco serie, el interruptor termomagnético prácticamente no lo detecta. Esto quiere decir que yo podría tener en mi instalación una falla de arco serie y no lo vería. No lo vería la protección principal de mi tablero, como puede ser el interruptor. ¿Esto qué va a desencadenar? Bueno, como comentábamos, si el efecto se vuelve periódico, aumenta su frecuencia de forma cíclica, va a terminar desencadenando en un incendio. Y en el caso de arco paralelo, fíjense que los umbrales o los tiempos de actuación del arco son extremadamente rápidos. Esto quiere decir que tal vez el interruptor, aunque tiene una velocidad de respuesta alta, menor a 100 milisegundos, no alcanza a llegar a actuar en el tiempo correcto porque estamos hablando de el orden de 12 semiciclos o periodos de tiempo muy, muy pequeños, ¿sí? Es por esto que el interruptor termomagnético no sirve para la detección de arcos eléctricos, sino que se necesita el detector de arcos eléctricos. Bien. Y es importante también eh, definir o determinar dónde debe o dónde se recomienda la instalación de estos equipos. Y la instalación de estos equipos se recomienda, como vamos a ver más adelante, en un esquema unifilar, puede ser o en la carga terminal, es decir, utilizo una FDD por circuito, o puede ser como cabecera de un tablero eléctrico y proteger distintos tipos de circuito bajo un mismo FDD. Acá podemos ver la característica del arco serie y el arco paralelo, que lo veíamos recién en un formato de curva en relación con el interruptor, pero en función de tiempos y corrientes asociadas. Fíjense que, por ejemplo, un arco serie tiene una característica de mantener un valor de alrededor de unos 2,5 amperes durante un periodo de un segundo, pudiendo ser de otros valores de nivel de corriente, pueden ser 32 amperes, 63 amperes, pero fíjense qué es lo que pasa con el tiempo. A medida que el efecto de arco aumenta o su valor es más alto, el tiempo de respuesta del equipo o o la duración o el intervalo de actuación debe ser menor, ¿sí? Pasamos de un segundo a casi 0,1. En el caso del arco paralelo tenemos un efecto similar. Fíjense que la secuencia del ensayo, la forma en la que está testeada el producto, nos muestra que para un valor de 75 amperes actúa en 12 semiciclos
y que en el caso de ser un valor más alto, más elevado de corriente, bueno, esa cantidad de semiciclos disminuye, ¿no? Entonces vemos que la velocidad de respuesta del equipo aumenta en función del aumento de corriente. Como comentábamos recién, tenemos tres tipos de fallas de arco. Tenemos el arco eléctrico serie, este es el que se produce, por ejemplo, acá vemos un ejemplo en los bornes de un equipo, puede ser un tomacorriente, puede ser un interruptor, puede ser el mismo cable, ¿sí? Entonces, debido a determinadas características, por ejemplo, antes mostrábamos el ejemplo de un conductor instalado de forma errónea o no respetando las reglas o las consignas del fabricante o los métodos de instalación establecidos por la IEC. Entonces generamos tal vez un esfuerzo sobre el conductor que terminó justamente quebrando los hilos de cobre del cable. Y esto justamente no lo vemos de forma exterior, pero internamente se ha generado un pequeño arco serie para garantizar la continuidad de servicio a lo largo de ese conductor. Otra forma podría ser la instalación errónea en un circuito o en un producto terminal, como puede ser un toma corriente, en donde por alguna particularidad está generándose un falso contacto entre el terminal y el conductor eléctrico y esto está generando un arco que obviamente también tiene efectos de sobretemperatura y que si no se genera una protección o una protección no genera su disparo para seguir evitando este efecto, va a terminar desencadenando en un incendio. Y también podría darse en un interruptor, ¿no? El arco paralelo, como mostrábamos recién en los distintos ejemplos, se produce cuando tenemos, como ven ahí, dos conductores y se empieza a generar una degradación en ambas vainas, en ambos aislamientos de los conductores, generándose de esta forma un arco de conducción y que si esto se prolonga va a terminar desencadenando en un potencial incendio. Y también podría darse, en menor medida, también esto podría ser cubierto, ya este caso particular, solamente el de arco eléctrico de fase a tierra, porque en definitiva estamos teniendo una fuga a tierra, por un diferencial de 300 mA podría detectar este último tipo de arco, pero también sepan ustedes que el detector de arco eléctrico propiamente como equipo sirve para dar respuesta a este tipo de falla. ¿Sí? Entonces cubre dentro de sus funciones estos tres tipos de arco. Y algo sumamente interesante es entender cómo funciona el detector de arco eléctrico, ¿no? Recién explicábamos qué es, dónde se recomienda instalar, a qué se debe, cuál es su origen, la importancia de las fallas o las fallas más comunes en las instalaciones y ahora entender cómo se activa este producto y cómo detecta ese tipo de arco. Entonces para eso vamos a tener acá, como estamos viendo, la medición de distintos parámetros. Si se fijan, acá está circulando una corriente que es mayor a 2,5 amperes. Este equipo, al circular esa corriente, lo que está haciendo es tomando tanto los valores de tensión como los valores de corriente y los valores de frecuencia también, ya que descompone la onda en sus componentes. Lo que hace es, tiene un integrado de procesamiento para contrastar cómo es esa onda contra ondas patrones que tiene el equipo y de esta forma determinar si la onda no tiene una alteración debido a un efecto de arco o efectivamente la onda está sufriendo algún tipo de deformación, como ven acá, en donde yo tengo mi onda de tensión y la onda de corriente está deformada. Fíjense que hay una deformación en lo que es la frecuencia. Entonces acá sí estamos en presencia de un arco eléctrico, ¿sí? Y es ahí cuando, fíjense que se ha detectado en función del análisis de la onda que estábamos en función de un tipo de falla y envía la señal de disparo a el AFDD que, como ven, está asociado a un interruptor termomagnético.
Algo interesante también con respecto a este punto es, fíjense cómo uno visualiza una forma de onda, eh, por ejemplo, para el caso serie, en donde tenemos un valor de 2,5 superior y estamos en presencia de un arco, no es solamente el valor de corriente, sino también el valor o cómo está formada esa onda con sus componentes de frecuencia. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para un determinado instante en la instalación no hay presencia de arco eléctrico, ya que tenemos una onda sinusoidal. Luego tenemos una deformación en la onda de corriente, producto de obviamente las distintas componentes armónicas del arco, esos valores de frecuencia distintos a la frecuencia nominal. Y en este caso, en este estadio en donde estamos en presencia de arco eléctrico, es donde el equipo, al detectar estas variaciones, va a realizar su disparo de forma correcta. Acá vemos también un zoom en qué pasa antes y después del arco con la forma de onda de la corriente de forma teórica. Y por último, ¿qué pasa en cuanto a la frecuencia, ¿no? Porque este cambio que veíamos acá, en donde la onda se deforma o cambia radicalmente su oscilación, se debe a justamente las componentes de frecuencia del arco que están muy o por debajo o por encima, ¿sí?, de la frecuencia nominal. ¿Cómo debe instalarse este tipo de equipamientos en los tableros eléctricos para garantizar su correcto funcionamiento? Entonces, para garantizar su correcto funcionamiento, acá tenemos un pequeño esquema unifilar en donde este responde a un tablero seccional, pero podría ser también otro tipo de tablero, en donde tenemos una acometida, tenemos justamente tres pilotos luminosos para visualización de presencia de tensión, un seccionador principal de tablero y luego tenemos distintas cargas terminales protegidas por diferentes protecciones, ¿no? Entonces tenemos en algunos casos un diferencial en la parte superior o responderá, tal vez estamos hablando de cargas que o son terminales o van y se derivan a tableros terminales propiamente, en donde está asociada la protección restante. Puntualmente lo que queremos usar este ejemplo es para ver qué pasa en cuanto a la FDD y vemos que una FDD puede ser instalado directamente, como se ve en el ejemplo de la carga 3, en la carga terminal, ¿sí?, asociada netamente al circuito, en este caso un circuito de iluminación de usos generales, o el AFDD puede ser empleado aguas abajo de un interruptor, pero para como cabecera de un, de una determinada carga de circuitos de un tablero terminal. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy protegiendo a todas las cargas correspondientes al tablero terminal, por ejemplo, eh, de iluminación exterior, en donde tal vez después tengo 3, 4 circuitos asociados, bueno, los mismos estarían siendo protegidos contra fallas de detección de arco. También es importante destacar que la FDD tiene diferentes funciones, como vamos a ver ahora a continuación, puede incluir o no protección diferencial. Lo que nos lleva a nuestro último paso o a nuestra última característica, que es qué tipos de detectores de arco eléctrico podemos encontrar en el mercado. Dentro de los detectores de arco tenemos de distintos tipos, tenemos detectores que además de sus prestaciones puede tener comunicación o no. La comunicación es de tipo Zigbee. Y por otro lado tenemos detectores de arco eléctrico que son sin comunicación. Estos son principalmente los que estamos ofreciendo para garantizar la protección de detección de arco eléctrico, que pueden ser con protección diferencial o con netamente la protección de arco eléctrico. ¿Sí? Fíjense
las características del equipo, tenemos en plaza disponibles, listos para su comercialización y para garantizar la protección. Los equipos vienen de 25 a 40 amperes, ¿sí? O son de 25 o de 40 amperes y deben ser asociados, ¿sí? A un interruptor termomagnético cuyo poder de corte sea de 6 kA a 10 kA, ¿sí? La familia Acti-9 es solidaria al mismo y puede ser en configuración un polo más neutro o dos polos, ¿sí? Repito, esto es importante. No puedo colocar el AFD con cualquier protección asociada termomagnética, sino que tiene que ser compatible con la familia Acti-9. Y es importante destacar toda la innovación que tiene este producto y el desarrollo, ya que es un producto que para nosotros es Green Premium. Green Premium significa que es un producto que tiene, que es sustentable para con el medio ambiente y permite justamente garantizar certificaciones REACH, RoHS, em, y otros tantos, como por ejemplo, al final de su vida útil, garantizar cómo puede ser la, la clasificación o el de posicionamiento final del material, cómo es la etapa a lo largo de su mantenimiento en su vida, durante su vida útil, y cuáles son los recursos que se utilizaron para poder generar su desarrollo. Marcelo nos pregunta, dice, ¿existe un dispositivo del tipo trifásico? Dice, adicionalmente entiendo que la IS 62606, que se refiere a los AFD, en su alcance se trata de manera domiciliaria. ¿Cómo se atiende en el área industrial? Bien, es muy buena la pregunta. No existe actualmente de ningún fabricante esta protección en formato trifásico o tetrapolar. Esto no quiere decir que en el futuro no vaya a existir, ya que se están haciendo desarrollos, pero actualmente no está disponible en el mercado. Y a nivel industrial, como comentábamos, las fallas que pueden ocurrir de arco eléctrico pueden darse, y obviamente cuando yo tengo muchos puntos de utilización me refiero a tomacorrientes o mismo salidas de uso a lo largo de la industria, puedo estar en presencia de este tipo de falla y no llegar a visualizarla. Por ejemplo, no, voy a comentar un ejemplo que está bueno mencionar, si bien no fue propiamente una industria, pero es un complejo de viviendas o un hotel en donde yo tenía múltiples habitaciones, tenía múltiples puntos de uso, o sea, tomacorrientes dispersos a lo largo de este complejo, y lo que está ocurriendo es que en algunas de las habitaciones, debido a que el consumo para garantizar la calefacción es eléctrico, al mantenerse durante tiempos prolongados, ¿sí? El sistema de calefacción eléctrico terminaba generando justamente el derretimiento, ¿sí? Del tomacorriente, producto de este arco serie que se produce entre el toma y la carga, para garantizar la continuidad del servicio, y obviamente no tenía ninguna protección o el interruptor termomagnético no detectaba este tipo de falla en la instalación y no garantizaba su actuación. Entonces, si alguna persona justo no pasaba por ahí o no llegaba a la habitación o lo que sea, bueno, estaban casi en la presencia de un incendio. Es más, en alguno de los lugares de este complejo se terminó prendiendo fuego. Por suerte lo pudieron visualizar de forma temprana y extinguir antes de que generara un incendio desencadenado, ¿no? Continuando con las preguntas, José nos pregunta, dice, ¿qué diferencia tiene con un diferencial del IS 61008? Dice, ¿el diferencial no protege también contra incendios? Bien, es buena la pregunta y como comentábamos ahí, el diferencial protege frente a contactos directos e indirectos, ¿no? Esa es la función principal.
Los diferenciales tenemos de distintos tipos que responden a la norma 61008 o IS 61009, dependiendo su integración. Es decir, si por ejemplo yo tengo un diferencial que está integrado a un interruptor modular de protección, responderá a la 61009, mientras que si solo tiene, por ejemplo, la aplicación de diferencial, responderá a la 61008. Eh, el problema es que el diferencial, como comentábamos antes, no logra ver el tipo de falla del arco serie o el arco paralelo, ¿sí? Para el arco a tierra podría llegar a responder, pero los otros dos tipos de arco quedan excluidos dentro de su campo de utilización. Otra consulta que nos hace Rodrigo dice, buen día, ¿qué sucede en caso de que la carga presente armónicos y la forma de onda ya esté alterada por defecto? Bueno, este ejemplo está muy bueno, o esta consulta está muy buena. ¿Qué pasa en una instalación en donde yo tengo una corriente deformada por cargas alineales a lo largo de la misma, con lo cual tengo un contenido armónico? ¿Cómo funciona o qué interpreta el detector de arco al situarse o al observar, al visualizar dentro de sus parámetros estos tipos de ondas? Como les comentábamos ahí, lo que hace el detector de arco eléctrico es mide, ¿sí?, parámetros de tensión, de corriente y de frecuencia y discretiza la onda en sus variables originales mediante la transformada de Fourier internamente. Entonces, esto lo que nos permite es justamente lograr detectar si verdaderamente el tipo de deformación, el tipo de corrientes armónicas que constituyen a esa onda concuerdan tanto en valor absoluto, o sea, valor de módulo, como también en componente armónica de primera, de segunda, de tercera, etcétera, con la característica de una forma de arco, ¿sí? Lo que hace el equipo es va a comparar la onda que está analizando, que le viene provenientemente de la instalación o en tiempo real, frente a una onda patrón que tiene y ver o evaluar si existe la coincidencia. Si nosotros, por ejemplo, en una instalación utilizáramos una máquina de soldado de arco que genera un contenido armónico alto y tiene una deformación de onda alta, o genera, mejor dicho, una onda fuertemente deformada, el detector de arco no dispararía en este caso, ¿sí? Si yo tengo un soldador de arco y lo estoy usando, el detector de arco no va a disparar porque si bien esa onda tiene contenido armónico y demás, cuando la discretice, cuando la analice y la compare con su onda patrón, no van a coincidir los valores, ¿sí? Martín nos pregunta, busca una confirmación, entiende que este producto no aplica para circuitos de corriente continua. Correcto. Ricardo nos consulta, dice, ¿alcanza con un solo dispositivo en una instalación? Bien, ahí en realidad lo que sucede es, como comentamos antes, cómo está conformada esa instalación, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, la respuesta sería, ¿es para una vivienda o para un lugar donde la carga es menor a 40 amperes? ¿Puedo colocar uno para proteger a todas las cargas o a todos los interruptores, a todos los circuitos aguas abajo de la FDD? La respuesta es sí. Ahora, si por ejemplo yo quiero tener una detección individual de cada uno de los circuitos y colocar una FDD por circuito, ¿puedo hacerlo? Sí, la realidad es que puedo hacerlo también. Obviamente, voy a tener una detección más rápida de en qué circuito se encuentra la falla de arco, pero esto va a hacer que el costo de la solución sea más alto, ¿no? Porque estoy colocando, supongamos, en vez de una FDD cada cuatro circuitos, una FDD por circuito, con lo cual cuatro FDD. Es decir, se puede colocar el AFDD a nivel para varios circuitos. La limitante está en el nivel de corriente para el cual está diseñado, ¿sí? Por eso mencionábamos importante determinar ese valor, que puede ser 25 o 40 amperes. Jaime nos hace otra consulta, dice, considerando que solo se asocian con la familia Actinium, ¿quiere decir que solo funcionan a bajas potencias? ¿Hasta qué capacidad máxima se pueden utilizar? Bien, está buena la pregunta para volver a consolidar. Es únicamente
utilizable con lo que es la familia de protecciones modulares Actinine y se puede emplear hasta 40 amperes. Juan Carlos dice, ¿este dispositivo es superinmunizado? Dice, como hay en los diferenciales. Dice, campos electromagnéticos externos, rayos, tormentas, como hay en los diferenciales. Este dispositivo, digamos, como les comentaba ahí, hay dos tipos de arco, detector de arco eléctrico. Está el detector de arco eléctrico, digamos, solo o que solamente garantiza la protección de arco eléctrico, y está el detector de arco eléctrico que adicionalmente, ¿sí? Cuenta con protección diferencial, por ejemplo. En este caso, el detector de arco eléctrico que adicionalmente tiene la protección diferencial es de tipo superinmunizado, ¿sí? Son dos modelos de detector de arco eléctrico distintos. Álvaro continúa con la pregunta anterior. Dice, o sea que este Bien. dispositivo debería contar con algún tipo de microprocesador. La respuesta es sí, o sea, tiene un integrado o un componente electrónico para poder hacer el procesamiento de la señal. La respuesta es sí, el Sí, dispositivo internamente tiene ese componente. El equipo sí, está integrado con un microprocesador, con electrónica, como ven acá en la figura. Acá está el equipo entero y cortado a la mitad, digamos, donde se ve justamente su componente electrónico. Y justamente lo que hace es discretiza o permite analizar ujú. la forma de onda, tanto en módulo como en valor de componente armónica, ya que también analiza las frecuencias de la onda y compararlas con su onda patrón. Sí. Sergio nos consulta, dice, en lo que tiene que ver con los soldadores eléctricos inverter, al soldar, ¿dispara el dispositivo? ¿Está buena la consulta? No, el dispositivo no dispara frente a soldadores de arco, eh, del tipo que sean, debido a que justamente la forma de onda que va a tener un soldador de arco va a ser diferente a la onda patrón parametrizada en el equipo, que responde, como veíamos ahí, a la 62606 de la IEC. Bernie nos deja otra consulta, dice, si puedo conectar una FDD en cascada, dice, ¿existe la posibilidad de tener selectividad en la velocidad de corte? Bien, si coloco múltiples AFDD, por ejemplo, uno en el tablero seccional y luego otro adicional en la carga terminal, no está garantizada, digamos, la selectividad entre ambas protecciones, ¿no? Lo más probable es que si tengo una falla de arco en la carga terminal, dispare tanto el que está colocado en la carga terminal, ese AFDD, y el que está también en la cabecera del tablero. De Denis nos pregunta, dice, ¿una eventual falla de la electrónica de la FDD podría generar un corte del suministro? Sí, puede generar un corte en el suministro porque si yo tengo, por ejemplo, ahí depende, está bueno mencionar cómo hago mi diseño de tablero o cómo selecciono protección, ¿no? Como comentábamos recién, si yo coloco una FDD para todo un tablero, y hay una falla de arco eléctrico, lo más convencional es que ese FDD va a cortar el suministro de toda la instalación. Ahora, si yo tengo una FDD asociado a una carga terminal, ¿sí? Llámese, por ejemplo, un circuito, el de iluminación, el de tomas, lo que voy a tener en el caso de una falla es solamente la pérdida de servicio de ese circuito terminal. Denis, que es la persona que nos hizo esta consulta, dice, se refería a una falla del interruptor. O sea, si el interruptor asociado a la FDD falla, ¿qué ocurre? Claro. Si el interruptor que está asociado, como vieron, el FDD es en formato BIGI, por eso se asocia única y exclusivamente a la familia Actinine, nada, son solidarios. Entonces, si el interruptor falla, se va a dejar de suministrar el servicio a ese circuito o a la alimentación de ese tablero. Claro. Acá nos agregas si falla el mismo AFDD, que entiendo que eso lo respondiste antes, Martín. No Sí, sé si quería agregar correcto. algo más. Simplemente esto, ¿no? Justo es importante entender que
Ambos equipos son solidarios a través de la maneta y también a través de sus conexiones eléctricas. Y Correcto. también tiene un bloqueo mecánico en la parte inferior. Cuando uno justamente hace la unión de los dos dispositivos, va a ver que tiene como un tope mecánico que justamente garantiza que los dos productos queden unidos mecánicamente, ¿no? A ver, Schneider tiene dos ofertas de interruptores termomagnéticos. Sí, Lo que tiene que ver con la línea Acti-9 y la línea sí. Easy-9. Easy En Nine. lo que tiene que ver con la línea Acti-9, que recién usted mencionaba, es todo aparamenta de, como bien dijo, de Rielding. Ah, Para que llega hasta 125 amperes. Para corrientes superiores, ya pasamos a línea de interruptores en caja moldeada. correcto. En lo que tiene que ver con este tipo de equipos, hay una conexión eléctrica y mecánica entre la FDD y el interruptor termomagnético. Ah, bien, Entonces, esa conexión mecánica no te permite asociar el producto a cualquier otra marca de interruptores. correctísimo. Me parece Yo ahí perfecto. ¿Sí? no sé si para sumar y para que Dale. complementes la respuesta, Germán, yo acá estoy Sí. proyectando la imagen de cómo es mecánicamente el producto, que creo que está bueno Sí. para entender. Yo lo estoy viendo por las dudas. Pero ojo Ah, que listo. no se ve Martín, ¿eh? O al menos yo no lo estoy viendo. Para complementar acá lo que dice Germán, que es correctísimo, fíjense que acá se ve bien el producto frontal, pero lateralmente también. Fíjense que tiene una geometría mecánica que solamente permite su asociación con la línea de interruptores Actinine. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene acá de lateral, tiene un eje que es solidario. No sé si vieron alguna vez o se le prestaron atención, pero el interruptor Actinine le puede remover, tiene como una ventana gris. Al removerle la ventana gris, permite justamente asociarle contactos auxiliares o bobinas. Bueno, este eje es solidario a ese eje del interruptor. De la misma forma, acá tiene un enclavamiento mecánico en la parte superior y acá en la parte inferior también, ¿no? Por eso es solidario únicamente a ese tipo de dispositivos. Perfecto, está perfecto. O Correcto. sea que siempre que lo vaya a colocar, el producto que va antes puede ser una diferencial también o es solo una térmica. Tiene que ser un interruptor termognético porque en el caso de que haya una falla de arco eléctrico, el equipo ideal para extinguir ese arco eléctrico es la energía, digamos, producto de la falla es el interruptor. O sea que el módulo diferencial lo coloco a continuación A de continuación, DD. sí, Bien, sí, es buena la consulta. está. Acá tenemos dos nuevas consultas que nos hace Elías. Dice, hay teclas que con el desgaste empiezan a fallar los contactos, así como los contactores viejos. ¿La FDD lo detectaría más que nada al momento de recomendar el producto? Depende qué tipo de falla de arco genere la tecla. A veces yo entiendo esto y corregime, Germán, o aporta también. Las teclas al momento de la conmutación generan un pequeño, a veces en la conmutación un pequeño arco, pero ese arco no es el que está detrás este dispositivo para extinguir, ya que no está parametrizado bajo el efecto de arco eléctrico según la 62606, ¿no? Entonces, mediante la falla de una tecla, que es justamente la conmutación, no. Distinto sería si tal vez el arco eh, es externo a la tecla en los bornes de conexión o alguna característica similar y Sí. justamente está generando un arco tipo serie, ¿no? Sí, te complemento, Martín, lo que Dale. menciona. En general, las teclas que yo conozco tienen el sistema de balancín. Es decir, que todas los seccionadores, digamos que las teclas son seccionadores, tienen un arco eléctrico al momento de abrir. Es muy chiquitito, dado las corrientes que hay digamos, en la instalación en ese momento, pero el arco en sí se produce. Quizás con el paso del tiempo, con el desgaste de las piezas mecánicas, puede ser que esos arcos se hagan un poco más importantes. De hecho, no sé si alguna vez han escuchado que cuando uno ingresa a una habitación que hay mucho olor a gas,
no es recomendable prender la luz justamente por el arco eléctrico que se produce. Es decir, puede producir una explosión en esas instalaciones. Y acá nos queda una consulta más de Agustín, que dice, pero si se conecta en serie y corta al detectar el arco, ¿no necesita cortar el interruptor magnético? Sí, cuando se genera el disparo de la FDD, en definitiva, lo que hace es, como vieron ahí, a través del eje ese en el que es solidario el AFDD con el interruptor termomagnético, así también como con la maneta, va a cortar el interruptor termomagnético asociado a la AFDD y por ende va a dejar sin suministro esa parte de la instalación. Por ahí para que quede claro, digamos, el Sí. dispositivo va asociado a un interruptor termomagnético de Adrignacti 9 y va asociado mecánicamente y eléctricamente. Cuando el dispositivo detecta la falla, le da la orden de apertura del circuito, las manetas del detector y de la termomagnética, al estar asociadas, automáticamente disparan en conjunto, los dos equipos. Ahí Agustín dice, no necesita ser solidario mecánicamente. En el caso de la línea que le estamos mostrando, sí, Agustín, van solidarios mecánicamente. Por eso el equipo va asociado a una línea de interruptores de Actinine, no de cualquier otra marca. Bueno, acá nos llegó una consulta más de Sebastián. Dice, ¿el corte lo realiza la térmica? ¿El AFDD es quien le baja la llave? Claro, una cosa sí sería, exactamente. O sea, al estar asociado mecánicamente, el AFDD es el que dispara la termomagnética, Sebastián. No sé si alguna vez, el sistema es similar, no sé si alguna vez han usado los módulos diferenciales tipo Vichy. El módulo Vichy tiene un sistema de funcionamiento similar. O por ejemplo, las bobinas, los accesorios, bobina de mínima tensión o bobina de apertura, que van asociados en los laterales de las termomagnéticas, tienen el mismo sistema. Van enclavados mecánicamente, tanto a nivel físico como a nivel de maneta. El que arrastra la termomagnética es el accesorio. Agustín dice, pero no es necesario que se vincule mecánicamente, solo en el corte por arco, ya que queda desenergizado aguas abajo del magnético. En las consultas es Sí, que si yo pongo el detector de arco en serie con el sí, interruptor magnético, no lo sí. necesito vincular mecánicamente, porque el detector de arco, cuando detecte el arco, va a cortar la energía, aunque el magnético quede No, conectado. no, no, porque mecánicamente es decir, el equipo trabajan en conjunto, no son dos productos independientes uno de otro. Vos para que funcione, tenés que conectar el interruptor termomagnético asociado al detector de arco. Mirá, en el dibujo que está a la izquierda, se ve de frente el detector del arco, se ven los puentes eléctricos, que son las dos barritas que ven de cobre, que van asociadas al interruptor termomagnético, y en la parte lateral se ve de perfil tres piezas extremos, tres piezas que van conectadas mecánicamente al interruptor termomagnético. Entonces no son dos productos independientes unos de otros, son complementarios un producto con el otro. Entonces, cuando este producto detecta la falla y dispara el del detector, arrastra la maneta del interruptor termomagnético a través de la maneta. Fíjense que la maneta tiene una pieza plástica blanca que sale hacia el lateral izquierdo, visto de frente, que es el que va conectado a la maneta de la termomagnética. Entonces, no podés poner, digamos, no son dos productos que son independientes uno de otro, que uno puede actuar y el otro no. Digamos, siempre te van a actuar los dos simultáneamente. Dice acá otra persona, dice, entonces la compra de este dispositivo me obliga a cambiar íntegro la caja de llaves. Este dispositivo va asociado a una línea de interruptor termomagnético de la línea Actinine. Si vos lo querés agregar a a un tablero existente, lo que necesitas para agregar este producto es tener un interruptor Actinine. Este, eso lo pones únicamente en en el circuito que vos quieras controlar. No hace falta cambiar todo si vos no vas a poner un detector en todos los circuitos. Eh,
Dice, es decir, que el dispositivo se instala con un tablero general. Sergio, ahí un poco lo que mencionaba Martín antes, eso depende de qué tipo de protección se quiere hacer. Si quiere hacerse una protección por circuito, si se quiere hacer una protección más bien general, también depende del tipo de interruptor que tengan de cabecera. Si el interruptor es superior a 40 amperes, ya no lo podés hacer, digamos, tenés que ir a otro tipo de protección, de solución. Pero para responder a tu consulta, depende del tipo de protección que vos quieras llevar adelante. ¿Mm? Muchísimas gracias a todos y quedamos atentos ante cualquier inquietud.